En la sección anterior se empezó con la introducción al curso y se vio que la inteligencia artificial se divide en tres grandes áreas o tareas que se conocen como tareas comunes, lo que se hace diariamente, donde está la parte de hablar, ver, movimiento y el sentido común, la parte de las tareas formales, en donde están los juegos, las matemáticas y la lógica, y por último se tienen las tareas de los expertos, donde veíamos análisis ingenieril y diagnóstico médico. A continuación se describe un ejemplo de lenguaje que técnicamente se conoce como lenguaje natural. Les doy la bienvenida, soy el maestro en ciencias Javier de la Garza, profesor de la Coordinación General Académica de Mecatrónica y Biomédica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este video pertenece a la asignatura Inteligencia Artificial y Redes Neuronales. ¿Qué es el lenguaje natural? La idea es que la comunicación se compone de dos elementos. Por un lado, está la parte donde se escucha el mensaje. En esta parte de escuchar el mensaje, intervienen procesos de captura de sonidos, que tienen sus propios retos y complicaciones. Y la otra parte es, ya que se captó ese sonido y se convierte en palabras, ¿qué se está diciendo? ¿Cómo se interpreta para poder reaccionar adecuadamente? Y esa parte es lo que se conoce como lenguaje natural, que no es más que lenguaje escrito para concentrarse exclusivamente en la parte del contenido del mensaje. Tenemos el texto que aparece en pantalla. María fue a comprar un abrigo nuevo. Ella encontró uno rojo que le gustó mucho. Cuando lo llevó a casa, descubrió que hacía juego perfecto con su vestido favorito. Para comprobar que la computadora entiende el texto, se van a hacer tres preguntas relacionadas con el mismo. La pregunta 1 dice, ¿qué fue a comprar María? La pregunta 2, ¿qué encontró ella que le gustó mucho? Y la pregunta 3, ¿compró María algo? Obviamente, para nosotros es muy sencillo responder a estas tres preguntas. Pero la idea aquí es, ¿cómo se construye un programa capaz de contestar automáticamente estas tres preguntas? Y una de las primeras ideas que normalmente se viene a la mente es empezar a hacer comparaciones entre las preguntas y el texto, para de esta manera encontrar las respuestas. Esto no es una idea nueva, es algo que ya se les había ocurrido a los científicos y es un proceso que se denominó patrones XYZ. La idea de los patrones XYZ es realizar un proceso de comparación entre las oraciones y las preguntas, de tal manera que se puedan desglosar en sus componentes para identificar las piezas faltantes. En el ejemplo se observa que X es María, Y es fue a comprar y la Z es un abrigo nuevo. Se tiene una pregunta que dice, ¿qué fue a comprar María? Que igualmente empezamos a desglosar y en donde se pueden identificar el elemento Y fue a comprar, así como la X María. El elemento que falta para completar la pregunta es el elemento Z, que viene a ser la respuesta a la pregunta. En este caso, Z es un abrigo nuevo. Continuando con este proceso, tenemos la segunda oración. Ella encontró uno rojo que le gustó mucho, en conjunto con la pregunta número 2. ¿Qué encontró ella que le gustó mucho? Igualmente, se va dividiendo en sus partes, con la diferencia que en esta oración existe un elemento lingüístico utilizado para reafirmar la idea que nombraremos W. Se divide la oración y la pregunta en sus componentes, y de igual manera se obtiene el elemento faltante Z, que en este caso es uno rojo. En la pregunta 3 surge un problema, ya que al observar el texto se nota que jamás dice que María compró algo. En este caso, no se puede empezar a hacer una comparación directa, a menos, claro está, que se creen una serie de sinónimos. El detalle es que los verbos llevar y comprar no son sinónimos directos. En este caso se vuelven sinónimos debido al contexto que se tiene. Este contexto puede ir cambiando y al saber, por ejemplo, que María es cleptómana, el concepto de llevarse sería muy diferente. En este punto, con los patrones XYZ, el sistema no es flexible y se puede observar que el texto y las preguntas deben coincidir al grado que incluso debemos usar las mismas palabras. Esto, por supuesto, en un ambiente cotidiano
es imposible de obtener. También se puede concluir que este sistema no está comprendiendo el texto, simplemente está haciendo una comparación de palabras o, llevándolo más allá, está comparando unos y ceros al nivel binario, lo que hace que incluso un error ortográfico se vuelva un obstáculo. Se puede hacer que estos procesos de comparación sean más flexibles, y de hecho esto es lo que busca la inteligencia artificial, crear sistemas capaces de adaptarse a las circunstancias. En esta solución número 2 se agrega un análisis gramatical, de tal manera que podamos empezar con un entendimiento de que la segunda y tercera oraciones son subordinadas a la primera. Entonces, en la primera oración se menciona a María, y en la segunda, cuando decimos ella, se sabe que nos estamos refiriendo a María. Igualmente, con la acción fue a comprar, se puede relacionar con encontró en la segunda oración. E incluso podríamos llevar un poco más este análisis para relacionar con la tercera oración lo llevó, aunque se verá esto un poco más adelante. Finalmente, cuando hablamos de uno rojo en la segunda oración, podemos darnos cuenta al relacionarlo con la primera oración que nos referimos a un abrigo rojo, y podemos contestar esta pregunta de una manera más clara. Ahora, para la solución número 3, vamos a agregar un script o libreto que describe la secuencia lógica para ir de compras. Se sigue necesitando de la solución número 1, que compara, la solución número 2, que analiza gramaticalmente, y ahora agregamos este nuevo elemento. En este libreto vamos a describir el proceso para ir de compras. Estamos viendo un diagrama simplificado del proceso para ir de compras, en donde la C es el cliente, la T la tienda, M la mercancía y V el vendedor. Este diagrama no es un diagrama de flujo, es un diagrama de proceso, en donde voy teniendo alternativas que pueden llegar a suceder, pero no es como un diagrama de flujo donde al cumplirse ciertas condiciones estoy 100% seguro del camino que sigue mi programa. En este diagrama tenemos alternativas que son posibles que sucedan. ¿De qué va a depender la probabilidad de que sucedan? Del contexto. Empezando, tenemos el paso 1 y 2, en donde el cliente entra a la tienda y empieza a curiosear. Después tenemos un par de alternativas. En este caso particular, la opción 3 parece tener mayor probabilidad de suceder, pues el texto nos indica que María fue a comprar un objeto en particular, un abrigo nuevo. Pero esto no quiere decir que la opción 4 se reduzca a 0. De hecho, por eso mencionaba que este es un diagrama simplificado, porque nosotros en nuestra cabeza podemos imaginarnos muchísimas más alternativas, aunque sin duda algunas más plausibles que otras. El proceso se une en el paso 6, en donde tenemos nuevamente dos alternativas. De igual forma, como comentamos anteriormente, podría pensar que existen 50% de posibilidades que encuentre el abrigo y siga por el paso 7, o 50% de posibilidades que no lo encuentre y siga por el paso 8. Sin embargo, este número puede variar con el contexto. Si yo sé que María fue a una tienda de ropa deportiva a buscar el abrigo, supongo que entonces las posibilidades de que lo encuentre son cercanas a 0. Sin embargo, si ella fue a una tienda especializada en abrigos, las posibilidades de que encuentre el abrigo son altísimas. Podemos continuar con este proceso hasta que lleguemos al punto 14, en donde María se lleva el abrigo. Para llegar al paso 14, debimos pasar por el 13 y por el 12. María compra el abrigo. Y podemos continuar ahora el proceso inverso, de tal forma que le estamos dando a la computadora una habilidad que normalmente no reconocemos como propia de una computadora, y es la de imaginar una situación. La capacidad de imaginar nos da la posibilidad de, al momento de ver a una persona salir de una tienda, imaginarnos que antes entró en ella. El problema es que el lenguaje tiende a ser abstracto y en ocasiones confuso. Cuando alguien nos dice, perdí las llaves, la reacción natural es preguntarle, ¿en dónde? Obviamente, si supiera dónde las perdió, no las tendría perdidas. Pero la pregunta va en el sentido de saber el último lugar en donde recuerda haberlas visto. También,
puede prestarse a una doble interpretación. Como en la oración, los niños no se comieron los dulces porque estaban sucios. En este caso, ¿debo lavar los dulces para que los puedan comer los niños? ¿O debo mandar a los niños a bañarse para que ahora sí puedan comerse los dulces? El problema es que, en la mayoría de los casos, no sabemos cómo trabaja nuestro cerebro, como en este caso que leemos el texto. Se ha demostrado que el cerebro ignora las cosas inútiles de aquello que no necesita. Por ejemplo, el primer "el" de esta frase. Además, nuestro cerebro tiene la forma de adaptarse a las circunstancias. En este caso particular, el que nuestro cerebro se adapte en menos de un segundo y pueda leer este texto sin problema, rompe con lo que mencionábamos anteriormente con la solución número 1 de nuestro ejemplo. Realmente no leemos comparando letras y símbolos en nuestra base de datos de palabras. En este ejemplo, ni siquiera tenemos exclusivamente letras, y nuestro cerebro se adapta para leer con facilidad este texto.